Bienvenidos hermanos, el tema de hoy es cómo vencer a la pornografía. Desde que yo empecé ministerio en el 2018, he ministrado a muchas personas y puedo decir con una certeza total que la lucha más grande para el hombre viene siendo la lascivia. Y la lascivia se consume mayormente en el pecado de que ya todos conocemos, el adulterio, la fornicación, la pornografía y la inmundicia, que es la masturbación. Si no han visto las enseñanzas de lascivia que yo hice hace años, que tengo una serie del tema de lascivia, recomiendo que lo vean, muy importante, y otros temas más que tengo al respecto que recomiendo que lo vean. De todos estos pecados de lascivia, lo que puedo yo asegurar, y me he dado cuenta que estadísticamente el hombre cae más en la pornografía que va acompañado con la masturbación, la inmundicia, más que nada. Y bueno, ¿por qué es esto? Porque la pornografía yo creo que es el pecado de lascivia que está más accesible para los hombres, el que es menos riesgoso porque se hace en secreto y no hay otras personas involucradas, hay menos consecuencias, entre comillas, y solamente pues estás tú y tu carne, nadie más. Pero sigue siendo un pecado muy grave, que contamina mucho y es un pecado grave en los ojos de Dios. Ahora, el problema de la pornografía yo creo que está empeorando mucho en el mundo porque se está normalizando más y más la fornicación y el comportamiento que es un comportamiento erótico, sexual en las redes sociales. Y además de eso, yo creo que con la introducción de la IA, la inteligencia artificial, la pornografía está llegando a un nivel que es muchísimo más accesible. O sea, ese principado de lascivia definitivamente yo creo que está más fuerte que cuando yo era joven. Lo veo que ha crecido y puedo ver que está afectando a la juventud claramente. Así que si no vences a ese demonio ya, se va a poner mucho más difícil mientras que se normaliza y se pervierte más este pecado en la juventud y aún en la iglesia. Y bueno, yo le he preguntado a Dios muchas veces que me dé una estrategia para enseñar a vencer a este adversario, ya que he visto a tantos hermanos padecer, sufrir por esto y siguen sufriendo. Y con los años he podido enseñar temas que funcionan, enseñanzas que funcionan acerca de este tema, pero creo que no es suficiente. Los jóvenes siguen cayendo, los hombres siguen embarrándose en su lascivia y el temor de Dios al parecer no es suficiente. Así que quiero empezar este tema con Primera de Juan. Brevemente solamente quiero citar Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿qué cosas? Unos consejos, unas palabras, con el propósito, el resultado es que cuando ellos lean esto, que no pequen. Igualmente en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, así habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuáles antiguos pecados? Bueno, en el caso de la lascivia, si tú eres un fornicario, si eras un adúltero, si eres una persona que veía pornografía, que pues está igual, pornografía, fornicación están conectados, esos son tus pecados pasados, antiguos. Por lo cual, hermanos, estamos hablando de pecados antiguos, siendo purificado. Hijitos, esto le digo para que no pequen. El tema es el pecado. Y ahí dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No caeréis en qué? Está hablando de antiguos pecados. Está dando unos consejos acerca de la naturaleza divina. Haciendo estas cosas. ¿Qué cosas? Y también Juan dice lo mismo: hijitos, esto les escribo, unos consejos, unas palabras para que no pequen. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosas? Entonces yo me uno a ese sentir. Hermanos, jóvenes, estas cosas les digo el día de hoy para que no caigan en pornografía y en masturbación y en fornicación. Específicamente el día de hoy es la pornografía,
que es lo más accesible y se está poniendo cada vez más difícil de vencerlo. Así que necesitamos una estrategia. ¿Ok? Así que vamos a empezar. El día de hoy le voy a dar 3 soluciones a la pornografía, cómo vencer a la pornografía. La primera solución es la solución inmediata. Esa es la solución cuando estás, necesitas una ayuda inmediatamente, urgentemente, es una emergencia. Número 2 es la solución a corto plazo, que es temporal, que dura por un periodo de tiempo. Y número 3, la solución a largo plazo. Esto es prácticamente por toda la vida, que es lo que más nos conviene. Pero igual es necesario enseñar cada uno de estas soluciones. Así que espero que sea de bendición, hermanos. Okay, entonces la solución inmediata, esta es la solución temporal que es muy efectiva, que se utiliza cuando estás siendo bombardeado con pensamientos de lascivia, estimulando tu cuerpo a que pida ver pornografía. Yo creo que muchos hombres han sentido esto, mujeres también. La solución inmediata, aquí está, es hablar en lenguas. Así de simple, hermanos, así de simple. El hablar en lenguas es tu espíritu hablando misterios de Dios a través de tu boca. Tú produces las palabras, pero el lenguaje y el mensaje viene de tu espíritu, de tu espíritu. Y el espíritu y la carne pues se oponen. El espíritu y la carne pues no están de acuerdo, porque el espíritu quiere estar con Dios, no tiene ese deseo carnal de lascivia. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, tu espíritu se comunica y da mensajes de Dios, para Dios, hacia Dios. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, esta es una lengua angelical, a sí mismo se edifica. Entonces uno se edifica, crece, se ayuda, se edifica a sí mismo, a su alma, a su ser. Y versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, hablando en lenguas, mi espíritu ora. O sea, yo no estoy orando pensando lo que estoy diciendo. Yo muevo mi boca y yo empiezo a hablar en lenguas, pero el mensaje sale de mi espíritu. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, cuando tu mente, que es tu alma, está actualmente tomando una decisión de pecar o no pecar, estás ahí decidiendo de ceder a los deseos carnales o ceder a los deseos del espíritu, que quiere estar con Dios. Cuando tú hablas en lenguas, tu espíritu hace una clase de overwrite. Overwrite en inglés pues es como reemplazo, es un término tecnológico cuando se usa reemplazar un comando en la computadora, overwrite. Entonces estás overwriting ese deseo carnal, porque si tu boca está produciendo palabras angélicas, entonces tu espíritu está reemplazando los deseos de la carne temporalmente mientras hablas en lenguas. Reemplaza los pensamientos perversos de mujeres desnudas, por ejemplo. Si estás pensando en mujeres, lo reemplaza, lo cambia. Reemplaza los planes que estás maquinando para ir a ver pornografía. Reemplaza la negociación que estás haciendo en tu mente para pecar o no pecar, esa lucha. Lo reemplaza, lo para. Y lo reemplaza porque todo inmediatamente se convierte en claridad, sientes paz y esos pensamientos se van desapareciendo. Literalmente esto es lo que sucede, hermanos. Ahora, tú no puedes hablar en lenguas y pensar en cosas sexuales al mismo tiempo. Eso no puede pasar. ¿Okay? Nuevamente, no puedes hablar en lenguas y pensar en cosas sexuales al mismo tiempo. Las dos cosas se oponen. No se pueden hacer al mismo tiempo. ¿Ok? Y esto sí funciona, hermanos. Y les voy a decir un secreto. Funciona cuando estás siendo tentado con cualquier tentación. Es un secreto, es una arma que el Señor nos ha dado. Y una herramienta que muchos no han aprovechado. Y bueno, ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando hablas en lenguas mientras estás siendo tentado con lascivia?
En el mundo espiritual, esto es equivalente a entrando en un campo de batalla y el enemigo te rodea y te golpean de toda dirección. Y cada golpe que te da el enemigo es un golpe en el mundo natural que te induce a buscar la estimulación sexual. La solución inmediata de hablar en lenguas, esto es equivalente a un fuego descendiendo del cielo y te rodea para impedir que el enemigo te pueda tocar más. Y mientras continúas hablando en lenguas, pues en el mundo espiritual tendrás ese fuego encendido a tu alrededor, solo para que tengas suficiente tiempo para salir de ese campo de batalla y huir para que no caigas en pecado y sigas siendo atacado. Así que esta es la solución inmediata. Si no tienes el don de hablar en lenguas, pues búscalo, hermano. Tienes que buscarlo, o sea, tienes que anhelar ese don espiritual de todo corazón. Que seas lleno del Espíritu Santo y hables en lenguas. Porque es una herramienta que tiene varias funciones, varios beneficios que va a edificar tu espíritu. Y el salir de un ataque de lascivia, pues es uno de esos beneficios. Yo me acuerdo que yo busqué ese don de hablar en lenguas y me duré como 3 años buscándolo después de bautizarme. Y me acuerdo que lo anhelaba mucho hasta que por fin sucedió. Así que nuevamente, hermanos, esta es la primera solución de salir de un ataque de lascivia cuando ya estás a punto de caer o estás siendo bombardeado y negociando con el pecado. Estás a punto de caer, tienes muchas imágenes de lascivia, de mujeres, de pornografía en tu mente, de fornicación en tu mente, y como que tu cuerpo te pide, estás lleno de lascivia. Pero si hablas en lenguas, todo eso se detiene y tienes claridad. Y si definitivamente pues no puedes hablar en lenguas, o peor, sí, hay un estado peor, que es no creer en hablar en lenguas, pues no te juzgo, no te condeno. Para eso tenemos 2 soluciones más. Ok, está la solución a corto plazo y la solución a largo plazo. Solo que no vas a tener esta herramienta específica para ayudarte durante ese ataque de lascivia. Ok, ahora la solución a corto plazo, que es la segunda solución. Esta solución a corto plazo es para aquellos que no necesariamente están siendo atacados por lascivia, pues en este momento o muy frecuente, pero que en un pasado han caído en pornografía. Y de vez en cuando pues viene ese ataque y viene fuerte. Ok, pero no es muy frecuente. Y viene ese ataque para que caigas nuevamente. Y tú no quieres caer más. Entonces la solución a corto plazo es una rutina. Los que son atacados con lascivia de vez en cuando, como dicen, tienen un enemigo que se llama ¿qué? Se llama la dopamina. La dopamina, aquí lo tengo, es un químico en el cerebro que se conoce como el sentirse bien o la recompensa inmediata. La dopamina, pues yo diría que se encuentra mayormente en 2 lugares, en la pantalla y en la comida. Hay más, pero esto es lo que yo entiendo también, que es fuerte para los hijos de Dios. La pantalla, las redes sociales, televisión, específicamente los reels, los videos cortos que te bombardean con un montón de dopamina y causa un estrés en tu sistema nervioso. Y las personas que pues tienen que comer cada hora, por ejemplo, también, eso es pura dopamina, eso no está bien, eso te debilita. Okay, es algo parecido, la comida, comer mucho y mucha pantalla. Ahora, la dopamina, ¿qué es lo que hace? La dopamina te enfría, te debilita y eventualmente lo que hace es que te lleva a ser inducido para pecar. Que los jóvenes ya saben porque he enseñado sobre este tema. Ahora, lo contrario de la dopamina, ¿qué es? Es la oración y el ayuno. No solamente la oración, porque tú puedes orar en todo momento. Mientras trabajas, mientras estudias, puedes estar orando en tu mente. Y no solamente el ayuno, porque igualmente puedes estar trabajando, sino otras cosas mientras ayunas. Y hay gente que pues le gusta ayunar por el beneficio de salud. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una rutina de vez en cuando, específicamente la oración y el ayuno juntos. ¿Qué significa esto? Pues significa apartarte de la gente, apagar la pantalla, el teléfono, no estar concentrado en el trabajo o el estudio, cualquier cosa, mientras estás orando y ayunando. Y esto lo haces de vez en cuando para
que tengas un reseteo en tu cuerpo, en tu mente. ¿Ok? Eso es algo que tienes que hacer rutinariamente en tu vida para bajar esa dopamina. Ahora, ¿qué tan seguido lo debes hacer? Pues eso depende de tu necesidad y yo diría cuán frecuente eres atacado con lascivia o con otros pecados o otras tentaciones, o qué tan frecuente te sientes que te enfrías si no te apartas a orar y ayunar y acercarte a Dios para tener como nuevamente ese reseteo, para sentir la presencia de Dios. Entonces depende de todo eso, hermanos. Pero en el día de hoy estoy enfocándome en vencer la pornografía. Entonces, si tú sientes la lascivia que está viniendo, pues está llegando el tiempo nuevamente orar y ayunar antes de que venga a tocarte esa cosa. Antes de que venga el ataque, tú sientes que está viniendo, pues te vas a orar y ayunar. Así es. Ahora, ¿cómo es esto en el mundo espiritual? Pues en el mundo espiritual, la dopamina es equivalente a estar andando en el camino, desprevenido, y viene de la nada un enemigo y te golpea, y te hiere, te lastima. Obviamente ese golpe, pues como es un solo golpe, no te va a tumbar, ni te va a vencer así nomás. Pero ¿qué pasa si después de un rato viene otro enemigo y también te golpea? Y luego viene otro y otro enemigo. Y siguen así hasta que poco a poco te vas debilitando, desorientando y estás débil. Y es en ese momento y en ese estado espiritual que viene el golpe final, un ataque ya calculado, bien fuerte, de lascivia para que caigas en pecado. Así es la dopamina. Cuando estás buscando esa recompensa inmediata y sigues buscándola, pues te debilita. Pero la rutina de la oración y ayuno es equivalente a tener un reseteo espiritual, que lo que causa es que ese daño que te hicieron, esos golpes del enemigo, se sanen y seas restaurado y sanado por un tiempo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y ayuno, dice la versión original. Ahí Reina Valera quitó el ayuno, pero originalmente dice oración y ayuno. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí la forma que en la palabra de Dios el apóstol escribe esto, al parecer es algo normal, algo que se hace de vez en cuando, que los esposos se separan, se apartan. ¿Para qué? Para orar y ayunar sosegadamente. Mutuo consentimiento, los dos se entiende, ok, este es el momento de apartarnos para orar y ayunar. No solamente orar y no solamente ayunar para el beneficio de salud, sino orar y ayunar para buscar a Dios, para fortalecernos, para resetearnos, pero no estar mucho tiempo aparte porque tenemos que volver a juntarnos, estar juntos. Esto es algo normal, hermanos. Cada vez que se habla del ayuno es algo como que era muy común. Pero la oración y ayuno es muy importante para resetearte, ¿ok? Es una arma que tienen que usar. Además de la oración y ayuno, la solución a corto plazo también se puede lograr con una rutina de oración en la mañana, porque hay algo poderoso y algo que le agrada mucho a Dios, y eso es que lo busques en la madrugada y que lo busques pues antes de empezar tu día rutinario, antes de ir a trabajar, hacer tus cosas, buscarlo en la mañana. Y vamos a ir a ejemplos en la palabra donde se busca a Dios en la madrugada. Salmos 5:1 dice: escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Después Salmo 63, versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Salmo 143, versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y Proverbios capítulo 8, versículo 17.
Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces esta es la solución a corto plazo, es la rutina, hermanos. La rutina para no enfriarse, la rutina para resetearse, resetear su mente, resetear su cuerpo, resetear su espíritu, estar en la presencia de Dios. Y yo diría que si tú tienes un pasado que has caído en pornografía, pues tienes que buscar a Dios todas las mañanas. O sea, esta vida es temporal, la vida eterna es para siempre. Yo creo que puedes hacer ese sacrificio. La rutina de buscar a Dios en la madrugada, antes de empezar tu día, para dedicarle el día a Dios, resetearte de una forma, quizás no es tan profunda, porque no es toda una oración, no es todo un día de ayunar. Es un momento con Dios que puede ser suficiente para que te dé fuerzas para ese día. Y después, de vez en cuando, un día entero, puede ser un día, puede ser 3 días, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de oración y ayuno. Estas dos cosas son rutinas que es un beneficio, una solución a corto plazo, que por una temporada te va a dar fuerzas para no caer en tentación, específicamente con lascivia. Y para los jóvenes que están escuchando esto, sigan estos consejos. Y si aún así caen, pues algo está mal. Pero por lo menos sigan estos consejos. No me vengas a decir, ora por mí, por liberación, y no seguido estos consejos primero, estas soluciones que estoy dando. Ok, ahora la solución a largo plazo. Esta es la solución que yo diría es la más efectiva de todas, porque es la solución que el enemigo ya no te molesta mucho, ha tratado y ha fallado tantas veces que prácticamente huye de ti y sabe que no eres su esclavo para nada, ok, mantiene su distancia. Y pues esta es la solución a largo plazo, hermanos. Los que ven pornografía van a ir al infierno. Esa es la solución a largo plazo. Que entiendan este mensaje y lo crean. ¿Y saben por qué tienen que creerlo? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, literal, esto se va a cumplir. Esta es la solución a largo plazo, mis queridos hermanos. Prácticamente ya no tendría que enseñar nada más y con esto ya puedo concluir. La solución a largo plazo, como le dije, es la solución más efectiva para vencer al tema de la pornografía y la masturbación. Y es saber que los que practican la inmundicia, los que practican el ver pornografía, van a ir al infierno. ¿Okay? Así que la solución a largo plazo es la decisión de ir y no pecar más. Es la solución de temer a Dios. No como te dicen las 4 paredes, que supuestamente temer a Dios es como honrarlo, respetarlo. No estoy hablando de esa clase de miedo, ¿ok? Porque la gente yo creo que han diluido un poco qué significa el temor de Dios. Yo te voy a decir qué dice Dios mismo acerca de temerle y qué significa eso realmente. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 4. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O sea, para la gente que pues tiene miedo a alguien que le golpee, a alguien que le dispare, a alguien que le robe, a alguien que le mate, a alguien que... Cualquier persona que te pueda hacer daño, Dios dice, a ellos no tienes que temer. ¿Ok? Pero os enseñaré, Dios mismo hablando aquí, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Igualmente en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si regresamos aquí a Lucas 12, ¿a quién está hablando el Señor? Lucas 12, 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo.
Estaba hablando a sus amigos, estaba hablando a sus discípulos. Temer a Dios, sí, eso significa honrarlo y respetarlo, pero también significa tenerle miedo. O sea, ponte a pensar, Él es el ser más poderoso en la existencia. No hay nadie más grande que Él. ¿A quién vas a temer más que a Él? A Él tienes que tener miedo. El diablo no te puede echar al infierno. Dios te puede echar al infierno. Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Como decía en 2 de Pedro, los pecados que perdonar los pecados antiguos. Si hacen estas cosas, no van a caer. Y aquí dice, si pecáremos, o sea, si caes voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los hacedores de maldad, a los que pisotean la sangre de Cristo. Entonces, la solución a largo plazo es de ser frío o caliente. O te alineas al camino angosto, que pocos cristianos pueden lograr caminar, o te pierdes como la mayoría. ¿Ok? Hermanos, yo empecé este ministerio predicando muy fuerte en contra del pecado. Yo salía a las calles, gritaba, alzaba la voz, hablaba fuerte en contra del pecado. Era severo. Predicaba en las calles y eso es lo único que tocaba, el pecado, porque de ahí salí yo. Y ahora ya no predico en las calles como antes. O sea, yo hasta creo que mi prédica está un poco más suave, quizás, no sé. O sea, ¿qué está pasando aquí? Tendré que ser otra vez severo, otra vez fuerte con la gente. Y para todos aquellos que nos condenan y nos odian por hablar fuerte en contra del pecado, en contra de la fornicación, en contra de la pornografía, yo ni me quiero imaginar cómo estarán tus ovejas, cómo estarán tus oyentes, cuántas veces ven pornografía ellos. Si me encuentro con hermanos que caen en fornicación y pornografía en este ministerio, ni me puedo imaginar cuán embarrados están en las cuatro paredes. No tienen chance, porque para ellos es normal ese comportamiento. Para los hijos de Dios no es normal. ¿Ok? Así que la solución a largo plazo es dejar de ser un esclavo del diablo y ser un esclavo de Cristo. No puedes servir a los dos. No puedes ser vencido por los dos. No puedes obedecer a la carne y obedecer a Jesús. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y si tú no eres un esclavo del pecado, fuiste vencido por el pecado y te haces esclavo de aquel que te venció, que es el diablo, es el espíritu y la potestad, ese principado de lascivia que está ahora muy potente. Te lo voy a explicar de otra manera, quizás de una manera que no te puedas olvidar, hermanos. Porque muchos dicen, no, pues está siendo muy duro, Dios conoce que somos débiles y ya nos perdonó. Ok, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y no les voy a dar el verso, solamente les voy a citar una parte de un verso y ustedes tienen que llenar las palabras que faltan. Dice así: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia le está hablando, no a los mundanos.
Es una carta a la iglesia de Dios, de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Practican qué cosas? Eso es lo que queremos saber. Igualmente les doy otra. Porque sabéis esto, llenen el espacio, que ningún blanco, o sea, ustedes llenen las palabras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Acaso dice que ninguno que no hace la oración del pecador, ninguno que no cree en Jesús, ninguno que no declara y confiesa al Señor Jesús como su único Señor y Salvador? Así dice. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios que dice que la conclusión, o sea, estas personas no van a heredar el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué personas? Vamos a ver, esto está en Efesios capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Acaso dice ahí ninguno que es fornicario, al menos que sea cristiano? Así dice. Y vamos al anterior. A ver si pues saben ese versículo que era Gálatas capítulo 5. Como ya os he dicho he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cosas? ¿Que no aceptaron a Jesús su Salvador? O sea, ¿quién no va a heredar el reino de Dios donde no hay acepción de personas? Ahí dice, los que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, primero que nada en la lista. Lascivia, pecados de lascivia. Los que practican tales cosas, no, al menos que seas cristiano, así dice. No. Los que practican esto no van a heredar el reino de Dios. A Dios no le importa lo que tú dices, lo que crees, porque vas a ser juzgado de acuerdo a tus hechos. Entonces la solución a largo plazo, mis queridos hermanos, es nacer de nuevo. Que Dios te perdone y la sangre de Cristo borre tus pecados, pues totalmente sí. Y que tus vestiduras blancas, que representan una conciencia limpia, sin mancha, sin arruga, pues que se mantenga limpia. Y no vuelvas al barro, no vuelvas al lodo, no vuelvas al vómito. ¿Ok? La solución a largo plazo es volver a ser como un niño inocente. ¿Y cómo eras de niño inocente cuando veías una película donde había una gente besándose y teniendo relaciones sexuales? Te tapabas los ojos. Cuando salía esa escena explícita en la película, te tapabas los ojos. Tienes que volver a esa inocencia, a esa pureza. Que cuando en la pantalla, en las redes sociales, sale cosas medias raras, una silueta de una mujer media rara, pues tienes que ser como un niño nuevamente y te tapas los ojos y apagas esa pantalla y huyes de la fornicación. ¿Por qué? Porque los fornicarios y los que ven pornografía no van a tener vida eterna. Por eso, así como lo dice la palabra de Dios, la solución a largo plazo es creer la palabra de Dios. Porque el día de juicio no va a haber excusa. O sea, a Dios no le va a impresionar cuántas veces le serviste, cuántas veces oraste, cuántas veces echaste fuera demonios. Lo que le va a impresionar, hermanos, es que fuiste obediente hasta el fin. Eso es lo que le va a impresionar a Dios. Y te voy a dejar con un último pensamiento para que no se te olvide, te quede bien grabado este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Bueno, los que practican pecado. Y específicamente nombra 2 pecados. Primero dice los fornicarios y los idólatras. Fornicarios y los idólatras. Entonces, hermanos, el ejemplo que les puedo dar, ya para sellar este mensaje, si hubiera una estatua de oro, imagínense una estatua de oro, y te dicen que niegues a Jesús y te postres ante esa estatua, ¿tú lo harías? Bueno, por supuesto que no. Y si te dicen que si no lo haces te van a matar,
Yo creo que la mayoría de nosotros pues rendiría su vida y dejan que lo maten antes de postrarse y adorar una estatua de oro de un dios pagano o lo que sea. No vamos a negar a Jesús. Yo creo que la mayoría está de acuerdo con eso. Ese es el pecado de idolatría, que lo pone justo al lado de la fornicación. Así que te quiero decir que la fornicación es prácticamente idolatrando, es prácticamente sirviendo a otro Dios, porque te haces esclavo, le das tu cuerpo a ese otro Dios y le adoras al caer en la pornografía. ¿Ok? Si tú ves pornografía espiritualmente es como postrarte delante de otro Dios. Y después vienes acá y quieres servir al Señor Jesús. O sea, estás muy equivocado, mi querido hermano. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 2, hablando de la fornicación y la idolatría. Dos cosas que son graves para Dios. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Hacer qué? ¿Qué pecados? ¿Qué cosa le está molestando a las iglesias en Apocalipsis? A comer cosas sacrificadas a ídolos, o sea, ahí está la idolatría. Y a cometer fornicación. Idolatría, fornicación. Lo junta, es como que es grave para Dios, tanto así que está molesto. Los está exhortando, arrepiéntanse o si no los corto. Apocalipsis 2:20. Lo mismo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos ¿a qué? Nuevamente, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Tema de idolatría y tema de fornicación lo está poniendo lado a lado. No le agrada. O sea, si tú te postras, cometes idolatría, a Dios quiere cortar a esa persona si no se arrepiente. Igualmente a la persona que está fornicando, lo quiere cortar si no se arrepiente. Y una persona que está viendo pornografía es una persona que Dios quiere cortar si no lo para. Igualmente. Entonces, mis queridos hermanos, mi pregunta es, si estuvieras dispuesto a morir antes de negar a Cristo y postrarte ante una estatua, ¿por qué no estás dispuesto a morir antes de fornicar y ver pornografía? ¿Por qué no estás dispuesto a morir a tu carne y los deseos de la carne antes de embarrarte? ¿Por qué no estás dispuesto a negarte a ti mismo y que muera el hombre de pecado para que solo queden los deseos del espíritu? ¿Por qué? O sea, ¿tan bueno te crees? ¿Tan cristiano te sientes? ¿Tan seguro estás que morirías antes de negar a Jesús? ¿Así piensas? Bueno, cada vez que ves pornografía lo niegas, mi querido hermano. Porque Dios los junta, estos dos pecados, los califica igual, el mismo peso para Él. Cada vez que te masturbas estás básicamente adorando un demonio. Cada vez que te embarras eres vencido por ese demonio. Y eres un esclavo de ese demonio. ¿Ok? Tienes que entender que nuestro Señor Jesús está buscando hombres obedientes, hombres fieles, santos y perfectos, como Él es perfecto. El camino es angosto, hermanos, es muy difícil, no es fácil. Y en esa temporada de engaño del diablo, Él los ha engañado a todos. Especialmente pensando que ya eres salvo y puedes seguir embarrándote cuantas veces quieras. Ese es el engaño más grave para los cristianos hoy en día. O sea, ¿qué importa que digas que crees en Jesús, hermano? El diablo sabe que no vas a ser juzgado por creer en el Señor Jesús. Tú vas a ser juzgado de acuerdo a tus obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No por tu creencia. Los que no creen en el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra? Que ya están condenados. Está por demás ser juzgados si ya estás condenado. Así que toma tu decisión, mi querido hermano. Y terminaré con lo que le dijo el Señor a mi padre cuando se convirtió. Cuando le dijo que ojalá fueres frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y también lo que me dijo el Señor a mí, mientras yo ayunaba poco tiempo después de nacer de nuevo,
y estaba en su presencia, yo escuché su voz audiblemente y me dijo algo que me hizo temblar. Me dijo, ya no hay más tiempo para pecar. Yo, hermanos, nunca me voy a olvidar ese mensaje y entendí que ese es el mensaje que iba a determinar mi llamado por el resto de mi vida. Ahora, algunos se pueden estar preguntando por qué no he mencionado la liberación y el echar fuera demonios en esta enseñanza. Y lo que les puedo decir, mis queridos hermanos, es que se supone que si estás cayendo en fornicación y en pornografía, pues que ya estás buscando la ayuda de liberación. Y no podemos estar viviendo pues echándole la culpa al diablo. ¿Ok? Entonces eso ni lo tengo que mencionar, yo creo. Porque cada vez que ves pornografía, entran demonios en ti. Obviamente necesitas liberación. Y que tú mismo también ores por liberación por ti mismo. Porque cada vez que ves pornografía, entran más demonios que la vez anterior. Y se cumple la palabra, que el postrer estado es peor. Algunos demonios, yo creo que solamente salen con estas soluciones, hermanos, que te estoy dando. Porque al no darle lo que quieren, al no alimentarles con esa lascivia, se agotan, se debilitan y prácticamente se mueren de hambre en tu cuerpo porque no le estás dando lo que quieren. Así que no todos los demonios van a salir con una oración de liberación. Algunos tienen derecho legal y toma tiempo para dar fruto de arrepentimiento, para quitarles ese derecho legal a lo largo que estás viviendo en santidad. ¿Ok? Así es que funciona para muchos demonios. No es tan simple como una oración, hermanos. Tienes que mostrar tu fidelidad. La solución a largo plazo es como andar en el camino y tienes la armadura bien puesta y la luz que representa la santidad te rodea y te guardas de no ser tentado por ella. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. El enemigo mantiene su distancia porque ya no eres vencido por él como antes. El temor de Dios está siempre presente en tu corazón y aborreces la inmundicia, tanto así que levantas tu voz y tu espada en contra de ella y luchas en contra de sus artimañas sin miedo, por si quizás puedes rescatar a uno. Si el enemigo se acerca, no tiene chance, porque con un solo movimiento lo cortas en 1000 pedazos y se hace ceniza, porque Dios te conoce y pelea por ti, porque has tomado la decisión de apartarte de la iniquidad y retener la santidad hasta el fin. Y de esta forma, con la ayuda de Dios, destruyes al adversario y lo pones por estrado a los pies de nuestro Señor Jesús. Así que mis queridos hermanos que han estado padeciendo con el tema de lascivia, lo único que les puedo decir para concluir es que no hay más tiempo para pecar. ¿Ok? La inmundicia yo creo que se está normalizando cada vez más. La pornografía va a aumentar y va a ser cada vez más difícil el no ver algo en el internet que va a estimularte sexualmente. ¿Ok? Si no puedes vencer la pornografía ahora, más adelante va a ser más difícil. ¿Ok? Así que sigue estos consejos, hermanos. Síguelos. Nuevamente, la solución inmediata, la primera solución, es hablar en lenguas. Úsalo cuando estás a punto de caer. Te va a salvar, te va a funcionar, te lo aseguro. La solución a corto plazo es la rutina de orar en la madrugada y de oración y ayuno de vez en cuando para tener un reseteo que te va a ser de mucha ayuda para fortalecerte y prepararte para ese día malo, el día que el enemigo venga con muchas fuerzas para bofetearte y hacerte caer. Te preparas para ese día malo orando y ayunando y una rutina de oración en la madrugada, ¿ok?
Y la solución a largo plazo es de temer a Dios, sabiendo que Él no va a hacer asesinos de personas. Los fornicarios y los que ven pornografía no van a entrar en el reino de los cielos. Eso se va a cumplir. Esa palabra se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios. O que estés de acuerdo o no, te guste o no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que para mis demás hermanos les pido que oren por los jóvenes porque están padeciendo, literalmente. ¿Ok? Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia de esta generación.